Hace mucho tiempo que quería grabarles este contenido. Lo primero que me pregunté al sentir este deseo de grabar este video es qué les quiero compartir, qué es el mensaje que les quiero transmitir. Y en realidad lo que quiero es poderles compartir mi historia. Eh, Mi viaje hasta hoy ha sido muy diverso. No siempre me he sentido orgullosa de la persona, del ser humano que soy. Fui una persona muy testaruda, soberbia, envidiosa, egoísta a veces, insegura, insegura hasta más no poder, prepotente, pero también reconozco que en el camino he sido una persona perseverante, comprometida, honesta, generosa, leal, resiliente. ¿Cómo alguien puede cambiar tanto? A punta de tropezones, de caídas, de pruebas, pero principalmente por Dios. Dios ha trabajado mucho, mucho y muy duro en mí para poder restaurar la persona que Él creó y poder ser yo quien soy hoy. Lo primero es que no se supone que yo esté acá. Cuando yo estaba muy, muy, muy chiquita, mi mamá recibió un diagnóstico muy negativo sobre mí. Los médicos le dijeron que yo no iba a llegar a los 2 años y que si llegaba a pasar los 2 años iba a tener muchas dificultades de aprendizajes, que quizás ni siquiera llegara a caminar. Y bueno, mi mamá siempre fue una mujer de fe. Ella decidió siempre creerle más a Dios que a los doctores y oró mucho por mí. Y bueno, ahorita tenemos una pequeña desviación como de 40 años en ese diagnóstico. Vengo de una familia de muy bajos recursos. Mi mamá fue jefa de hogar y ella tuvo que trabajar muy duro, a veces tener más de un trabajo para podernos sacar adelante a todas nosotras, a todas sus hijas. Ella no tuvo la oportunidad de estudiar, entonces su sueño y su ilusión siempre fue que sus hijas si pudieran. Ella pensaba y veía el estudio como la única vía para poderse superar en la vida. Entonces ella de verdad que se partió el lomo, se sacrificó todo lo que pudo porque nosotros pues tuviéramos la oportunidad de poder estudiar y prepararnos para poder tener una vida diferente a la que ella tuvo. Yo empecé a trabajar a los 13 años, primero por ambición, porque era una niña que no comprendía por qué su mamá no le podía comprar todas las cosas que ella quería. Entonces yo dije, bueno, yo nada, yo me voy a trabajar, yo me compro mis cosas, yo hago lo mío y ahí empecé entonces a trabajar por convicción, porque me di cuenta lo caro que era todo en la vida y entendí por qué tenía las limitaciones que tenía y pues ya luego lo que yo quería era seguir trabajando pues para poder apoyar a mi mamá con todos mis gastos del colegio y así fue. Estudié en un colegio técnico y bueno, lo que yo sí no contaba era que cuando yo me graduara iba a estar entrando en el país una tecnología que dejaba mi carrera obsoleta. Y eso sí, esta carrera me permitió pues empezar en un trabajo temporal, haciendo un trabajo de toma de fotografías para unos catálogos y ahí se me abrió una oportunidad en mercadeo. Yo no lo había estudiado, no tenía conocimiento, no tenía experiencia, lógicamente venía saliendo del colegio, tenía esa oportunidad de empezar a trabajar como asistente de mercadeo y yo dije, plata es plata, aquí le damos, aquí no le vamos a decir que no. La vida me abrió como muchas puertas, tuve la oportunidad de trabajar como asistente de mercadeo, como asistente de ventas, como analista comercial, luego de pasarme a trabajar marcas y en realidad iba creciendo y aprendiendo muy rápido y estaba muy joven y pues todo pintaba que yo iba a ser una de esas personas mega exitosas, así que a los 25 años tienen el mega puesto y alcanzan todo y wow, etcétera. Como les decía al principio, había muchas cosas de mi carácter que eran debilidades muy grandes. Yo en ese momento pensaba que ser bueno en lo que hacías, que ser inteligente, que ser capaz, que ser proactivo, era suficiente, que eso bastaba y sobraba. Y nunca me preocupé por las personas, nunca me preocupé por mi entorno, nunca me preocupé por trabajar lo que había acá, más allá del conocimiento, me refiero a la parte de la inteligencia emocional, a trabajar lo que había acá y me convertí pues en una persona bastante pesada. Todas esas cosas sumada a un contexto económico un poco complejo que se empezó a dar 2008-2009 hizo que pues yo terminara perdiendo mi trabajo. En ese momento pues las empresas no estaban contratando personas, no, más bien seguían como despidiendo y las que no estaban despidiendo estaban como muy cautas en todo el tema. Entonces pasaban y pasaban los meses y yo no lograba obtener pero ni siquiera una entrevista.
Eso me llevó a una depresión, a mi primera depresión clínica diagnosticada, porque en ese momento yo veía como que lo que yo era tenía todo que ver con el trabajo, entonces con mi yo profesional, ese era mi valor. Entonces, si yo no estaba en un trabajo, si yo estaba desempleada, llevaba varios meses desempleada, pues en automático yo decía que yo era fracasada. Entonces, invertía mucho tiempo en internet buscando trabajo y empecé a descubrir las redes sociales, y empecé a ver que Facebook y Twitter no eran solamente redes sociales de entretenimiento donde uno se metía a chepear la vida de las personas o hablar con extraños en el caso de Twitter, sino que las marcas estaban utilizando esas plataformas para comunicarse con sus consumidores. Entonces yo dije, pues esto suena a algo que yo podría aprender. Me tocó ser autodidacta porque primero, pues aquí en el país no daban cursos de nada de redes sociales en ese entonces. Y después, aunque hubieran dado cursos, pues recuerden que yo estaba desempleada, entonces no tenía dinero para poder capacitarme. Pero bueno, empecé a estudiar por mi cuenta, hacerme autodidacta, entender cómo funcionaba, qué era lo que hacían las empresas, de qué se trataba este mundo del social media, cómo era un community manager, qué tenía que hacer, y empecé a tocar puertas. En ese momento tuve la gran oportunidad de empezar a trabajar como freelance con una de las agencias publicitarias más grandes de aquí de Costa Rica, y esta gente luego me conectó con... con una transnacional, con una productora extranjera muy grande también. Y empecé también a dar clases en una de las universidades más reconocidas de aquí del país. Y esto, todo este bagaje que estaba adquiriendo me llevó también a una posición nueva en una de las compañías de consumo masivo más importantes de acá del país. Nuevamente parecía que todo iba viento en popa, que todo era maravilloso, que todo se estaba dando a nivel de personas. Seguí siendo la persona con todas las debilidades que ya les mencioné. Y adivinen qué, volví a perder mi trabajo. Ya yo tenía un nivel de autoexigencia muy alto, era muy perfeccionista, muy controladora, sentía que todo lo tenía que hacer perfecto, no podía o no tenía la capacidad de reconocerme absolutamente nada que yo hiciera, porque siempre en mi cabeza me decía que pude haberlo hecho mejor. Eh, Cuando yo perdí mi trabajo ya tenía 5 años de estar luchando con ataques de ansiedad, con varios episodios médicos, y estaba en un nivel tan alto de frustración que yo lo único que se me ocurrió en ese momento fue salir corriendo del país. O sea, yo sentía que yo me tenía que ir porque yo juraba que cuando yo me fuera yo iba a encontrar la paz y ese viaje, ¿verdad? Que no ve en las películas donde usted va a tener como toda la satisfacción, pero pues en realidad nada de eso sucedió. Yo me fui del país, me fui desempleada, me fui sin plata, me fui en crisis emocional, sin saber qué iba a hacer con mi vida. Me di cuenta que me sentía exactamente igual, porque ahí entendí que el problema no era mi entorno, el problema era todo lo que yo tenía adentro, era todo lo que yo venía cargando, era mi forma de ser, era mi forma de ver la vida, pero yo empecé a entender que tenía una gran cuota de responsabilidad en todo lo que pasaba en mi vida. Dejé de sentirme víctima, de verme a mí misma como una víctima de las circunstancias y asumí mi responsabilidad de lo que me correspondía. Eh, y como les decía, entendí que mi ego pues siempre había sido más alto que incluso mi talento. Estando allá en soledad, tan lejos de todo, me encontré a Dios por primera vez. Me encantaría decir que ahí empezamos ya a construir una relación sólida, pero no, sí dejó como una semillita en mí porque yo pues allá de con quién hablaba, con él, y empezamos como un proceso, sí, de sanación muy lento, no por él, por mí, porque yo todavía tenía mucha resistencia a todo este tema. Ir en ese proceso de calma, de sanación, de entendimiento, de autodescubrimiento, también empezar a trabajar en mí, a lo interno, no solo en adquirir conocimientos, sino en mí, a lo interno, en mis habilidades blandas, en mi inteligencia emocional, en mi visión del mundo, en mis heridas emocionales también. Vean cómo es la vida, que todo ese proceso me llevó de nuevo a la empresa de la que me habían despedido la última vez. Esta vez tuve todo lo que yo siempre anhelé tener en esa compañía.
todo lo que yo en algún momento quise, en ese momento lo tenía, lideraba el área que yo soñaba liderar y me sentía pues muy realizada. El premio a todo eso, ¿verdad? A 20 años de esfuerzo, de sacrificio en el mundo corporativo, pero pues ahora puedo ver y entender que Dios nos ama demasiado para dejarnos cómodos a donde estamos. Eso no limitaría. Y yo ya había tenido un diagnóstico médico previo de una condición física, pero ahora ese diagnóstico me llevaba a enfrentarme a una cirugía mayor bastante compleja en el sentido principalmente en el proceso de recuperación. El proceso de recuperación era largo, doloroso, muy difícil de verdad y bueno, para no hacerle la lista de lloro, pasaba una cosa tras otra, tras otra, tras otra y yo decía, ya. Y un día recuerdo que estaba en redes sociales como gastando tiempo, ¿verdad? Lo que hacemos todos, ¿verdad? Para huir de la realidad. Y me salió un banner en Facebook, si no me equivoco. Era como un tipo, ¿cómo les explico? Como un tipo de estudio de Biblia, por así decirlo. Cuando terminé esa campaña hice un retiro y lo que yo no sabía y no imaginaba era que todo ese proceso, el de mi cirugía, el de las pruebas, el del retiro, el de todo esto, me estaba preparando para enfrentar la verdadera prueba. Ver cara a cara mi mayor miedo, que era la muerte de mi mamá. Mi mamá era mi mejor amiga, era mi confidente, era mi cable a tierra, era todo, era mi razón de vivir, mi razón de luchar y todo el proceso de su enfermedad, los meses de su enfermedad y luego su fallecimiento me acabaron. Lo que más me duele, lo que más me dolía en ese momento era que sin importar mi dolor, sin importar mi proceso, yo tenía o debía seguir siendo funcional, yo tenía que seguir cumpliendo con mi trabajo, yo tenía que seguir, yo caí en una depresión profunda. Los ataques de ansiedad empeoraron y yo me perdí por completo, me desconecté del mundo, de las personas. Yo tengo TDAH y los que han pasado por un duelo con esta condición se pueden saber lo incapacitante que puede llegar a ser porque las parálisis ejecutivas se vuelven el pan de cada día y nos volvemos incapaces de hacer cosas tan simples como bañarnos, comer. En ese momento Dios me mostró que lo que estaba viviendo, mi proceso de duelo podía acabarme o podía inspirarme. Y así fue como pues empezó el camino de transformación más grande de toda mi vida. Quisiera decirles que empezó con una oración, pero no fue así, porque aunque yo no estaba enojada con Dios porque mi mamá se había ido de este mundo, estaba tan rota por dentro, estaba tan devastada que era incapaz de orar. Así que este proceso empezó por una aceptación, por aceptar que era completa y absolutamente incapaz de salir bien librada de mi duelo en mis propias fuerzas, en mis propias capacidades, por mis propios medios. Y yo sentí genuinamente que Dios me cargó, que Él empezó a trabajar en mi dolor, a llevar sobre sí todo lo que yo no era capaz ya de soportar. Yo toda mi vida fui una persona llena de miedos, de dudas, como les decía, insegura, con muy baja autoestima, que siempre luchó con sentirse o no merecedora de las cosas que lograba, aunque yo sabía cuánto había trabajado en el camino por eso, pero mi historia personal o la historia que yo me decía me hacía creer que yo siempre tenía que demostrar mi valor y demostrar mis capacidades, de dar más, de esforzarme más, porque tenía mucho miedo de perder todo lo que había, todo por lo que había trabajado. Y,
Y yo nunca vi que todo era por Dios y de Dios. O sea, que lo que yo tenía, que lo que yo había logrado era porque Dios me había dado los dones y los talentos para, porque Dios me había guiado para, porque Dios me había querido bendecir. Yo empecé entonces también a sentirme merecedora. Eh, Repito, no por mí, sino por quién es mi padre, por de dónde vengo. Recobré la confianza y la seguridad que estoy segura que Dios había puesto en mí desde el inicio, pero que pues yo había perdido en el camino por diversas circunstancias. Y con el tiempo yo pude volver a orar. Lloré muchas veces entre pasajes, entre páginas, y cuando pude volver a orar le pedí a Dios una vida nueva. Oré por un nuevo propósito, oré por nuevas metas, oré por nuevos sueños. Yo ya no quería competir más, ya no quería correr más por ser la mejor, solamente quería hacer algo que realmente me llenara, me apasionara. Entonces le pedí a Dios que se sentara Él frente al volante y que conduciera mi vida hacia donde Él quería que fuera, y que me mostrara y me revelara cuál era el propósito que Él tenía para mí y el plan que Él tenía para mi vida. Y esta relación con Dios entonces por fin fue madurando, fue creciendo y empecé a tener respuestas. Yo fui reconfortada de mi dolor, encontré la paz, la esperanza en un mañana que pensé que nunca iba a tener. Pude superar la ansiedad con la que luché por más de 10 años en mi vida, la depresión en la que estaba metida. Dios me enseñó a soltar mis miedos, a soltar el control, a soltar mis dudas, a soltar mis vacíos, a soltar mis heridas, mis viejas creencias. Empecé a compartir con él mi carga y mi dolor también. Y así poder empezar a honrar a mi mamá desde la inspiración y no desde el dolor. Siguió mostrándome caminos y de esas cosas de la vida, yo un día también en redes sociales me encontré información sobre un proceso de formación en coaching y me fui dando cuenta que me encantaba, que me llenaba, que me hacía feliz, que podía utilizar ese conocimiento que yo estaba adquiriendo para otras cosas, para algo con más propósito en mi vida. Y empecé a crear contenido con el deseo genuino de ayudar a tantas personas que, como yo, enfrentan o han enfrentado o están enfrentando procesos de transformación personal que terminan impactando su vida profesional, que están en procesos de reinvención, de expansión, de búsqueda de propósito o redescubrimiento de ese propósito que tal vez se nos quedó en el camino. Personas llenas de miedos, de dudas, como yo. Tengo la necesidad de compartir mi testimonio, de compartir mi historia y el mensaje de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Eh, yo ya no quiero el aplauso, yo ahora busco el impacto. Soy una nueva Mariette llena de ideas, de proyectos que les voy a ir compartiendo poco a poco, de sueños. Tengo una confianza renovada y una identidad nueva que me dio Jesús, que me ha dado Dios en este proceso, y sé que Él tiene un plan perfecto para mi vida y una promesa que se está cumpliendo en ella. Siento también un gran deseo de en este nuevo camino servir a otros y no solo servirme a mí misma como siento que he hecho la mayoría de mi vida profesional. Yo realmente deseo que mis cicatrices puedan ser testimonio para otras personas del amor de Dios, de los procesos de sanación y de restauración que Él puede tener a las personas, y esperanza para aquellos que se puedan sentir pues identificados de alguna manera con mi historia y con mi proceso.